Primero, con el virus de inmunodeficiencia humana, es muy importante que lo conozcan. ¿Por qué? Porque van a haber pacientes con VIH en su vida, sí, un montón de veces. ¿Ya? O sea, cuando estén en el internado, cuando estén en pregrado, cuando estén atendiendo, van a haber todo tipo de pacientes en VIH, con fase SIDA, pacientes con comorbilidades asociadas. Entonces, sí tienen que conocerlo. Primero que nada, es un retrovirus, por eso forma parte de la familia Retroviridae. Y al ser un retrovirus, ¿qué significa? Significa que tiene ARN, ¿ya? Tiene una cadenita de ARN. Pero a través de su enzima, que es la transcriptasa reversa, puede convertir este molde de ARN en ADN. Y el ADN se mete a la célula para obligarla a producir sus proteínas. ¿Cómo es esto? Yo tengo mi virus, y mi virus adentro tiene ARN, ¿sí? Tiene una cadenita de ARN. Entonces, cuando el virus ingresa al linfocito, ¿qué es lo que hace? El linfocito que tiene ADN, tiene una doble cadena como la nuestra. Esto es una célula nuestra, tiene ADN. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Este virus, a través de, por ejemplo, acá tenemos, para que sea ADN, ¿qué debería tener? Uracilo, timina, citosina, guanina, uracilo, digamos. Entonces, ¿qué va a hacer a través de ese molde? Con su molde de ARN va a generar el opuesto, pero en ADN. O sea, uracilo, ¿con quién tendría que ir? Con timina, ¿verdad? Timina, ¿con quién va? Uracilo, pero en ADN, adenina. Citosina, ¿con quién va? Guanina. Con citosina. Uracilo, ¿con quién va? Con timina. Entonces, este molde que está aquí, vamos a Pablo, ¿cómo estás? Este molde que está aquí lo va a introducir en el ADN de la célula. Y entonces, este ADN va a hacer que se produzcan las proteínas que el virus quiere. Eso se refiere con que tiene la transcriptasa reversa, es decir, con su molde con su ARN genera un molde de ADN inspirado, ¿no? Igualito, pero en ADN. Entonces, bueno, pertenece a la familia Retroviridae, ya decimos porque es un retrovirus, es del género lentivirus y causa enfermedades crónicas mortales, ya sabemos cuál. Tiene un periodo de incubación muy prolongado. El tiempo para que se produzcan síntomas de la enfermedad pueden pasar 3, 5, 7 años. ¿De qué depende esto? Depende mucho del estado inmunológico del paciente, de la cepa del virus, ¿no? de la genética del virus en algunos casos. Por ejemplo, se ha visto que hay genes del VIH que dentro de sus genes tienen el gen NER defectuoso. Cuando tienen gen NER defectuoso, ¿qué ocurre? Estos pacientes nunca llegan a fase terminal, a fase SIDA. Están contagiados, pero nunca llegan a fase SIDA. Entonces, también la genética del virus puede influir en el tiempo de incubación, incluso el tiempo de prestación de síntomas. Bueno, tenemos dos tipos importantes, el HIV1 y el HIV2. ¿Dónde le gusta vivir? Le gusta vivir en las células linfóides, ¿no? Predominantemente linfocitos TCD4, es donde más le gusta. La estructura del virus en general es esta de acá. Tiene una cápside y en la cápside va a tener sus moléculas de ARN. Asociado al ARN va a tener su enzima, que es la transcriptasa reversa, que es justamente la que le permite convertir el ARN en ADN, ¿no? O sea, generar un ADN y que se meta a la célula. ¿Qué más tiene? Además de, dentro de la proteína de la cápside vamos a tener algunas proteínas como la P17 o P24, que son las proteínas que nos van a ayudar al diagnóstico más específico del virus. ¿Ya? Luego tiene una membrana lipídica por fuera. Esta membrana lipídica es exactamente igual a la membrana lipídica de las células humanas. ¿Por qué? Porque se la roba de los linfocitos. Entonces es básicamente una membrana, es una especie de membrana de linfocito robada, pero adaptada con sus proteínas. ¿Qué proteínas tiene? Tiene las glicoproteínas 120 y 41, ¿no?
que justamente a través de estas proteínas es que el virus se ensambla y le permite el ingreso del virus al interior de la célula, ¿no? A través de estas se va a unir al CD4, al CCR5, al CX4, que son los receptores de superficie del linfocito, y va a permitir ingresar a la célula. Bueno, ¿qué vamos a tener con estos pacientes? Primero una fase aguda, una fase crónica y finalmente la inmunodeficiencia adquirida. En la fase aguda, la mayoría de pacientes son asintomáticos, es decir, un 60-70% no presentan ninguna molestia, ningún síntoma. El paciente se contagia y aproximadamente a los 30 días, o sea, a las 4 semanas aproximadamente, hace un cuadro que parece una mononucleosis, una amigdalitis, o sea, está con fiebre, con dolor de cabeza, malestar general, se le inflaman los ganglios, se le tiene adenopatías, ¿no? Pero digamos que 4 semanas si el paciente tuvo el contagio, digamos, hoy día de acá a un mes, es como que le da una gripe, una faringitis, una amigdalitis, ¿no? Entonces, ¿es posible que sea una amigdalitis simple? Sí, entonces muchas veces el paciente lo pasa por alto porque no se da cuenta. Incluso a veces se les pregunta, pero ¿quién se va a acordar cuándo se contagió y si un mes después tuvo fiebre, ¿no? O sea, a veces es complicado de determinar. O sea, que el paciente que diga que tuvo es bastante complicado, pero son muy fiebre, dolor de garganta, cefalea, puede haber un rash cutáneo, diarrea, mialgias, artralgias, o sea, síntomas muy generales de infección. Dolor muscular, dolor de cabeza, fiebre, malestar general, o sea, son síntomas muy generales de infección. La fase crónica puede durar 8 a 10 años, puede ser menos, 5 años, 3 años, 4 años. Como les dije, depende mucho de qué, del virus, en primer lugar, que su genética esté completamente adecuada, que no tenga mutaciones en su gen, y depende mucho del receptor, del paciente. El paciente, si está inmunocompetente, va a demorar un poco más en llegar a la inmunodepresión completa. Si el paciente está desnutrido, tiene otros procesos infecciosos, otras enfermedades, se va a deteriorar mucho más rápido en el virus. Entonces depende de varias cosas. 8 a 10 años es realmente bastante ambicioso, pongámosle 5 en promedio. Casi siempre es asintomática. Normalmente los pacientes cuando están en la fase crónica es cuando el virus se está replicando dentro de las células. Está replicando y destruyendo células. ¿Qué es lo que hace el virus? Ingresa a la célula y se replica. Entonces dentro de mi linfocito empiezan a replicarse virus. ¿Y qué hace el virus? Necesita la membrana del linfocito para poder salir y poder ser un virus completo. Entonces estalla o revienta el linfocito y le roba membrana. Entonces en una célula, en un linfocito, tengo miles de copias de virus que se han robado membrana. Entonces lo han reventado. Entonces de esos 1000 virus ahora van a 1000 linfocitos. Esos 1000 linfocitos van a ser igual. Van a incubar otros 1000 virus y van a reventarse para poder salir. Entonces mientras eso ocurre, el paciente está asintomático. ¿Por qué? Nosotros, ¿cuántos linfocitos tenemos aproximadamente? 500. Más o menos 500. Lo mínimo que debemos tener como seres humanos inmunocompetentes son 500 por milímetro cúbico de sangre, ¿no? 500 linfocitos de CD4. Ustedes como personas jóvenes, sanas, bien nutridas, deben tener 800, 900, sí, tranquilamente deben tener 800, 900 linfocitos. Entonces, debajo cuando empieza a bajar de 500, 400, ¿no? Ya empiezan a aparecer algunas enfermedades por debajo de 300, enfermedades comunes. Al paciente le da diarrea con frecuencia, le empieza a dar fiebre, ¿no? Justamente empieza a aparecer fatiga, sudoración, pérdida de peso, linfadenopatía. Cuando baja de 300, 200 ya empezamos a tener candidiasis recurrente, diarreas y demás, el herpes zóster, papilomas, ¿no? Y cuando baja por menos de 200 ya empieza la fase SIDA, la fase de síndrome de inmunodeficiencia adquirida. ¿Qué ocurre por debajo de 200? Ya empiezan las infecciones feas, ya empieza la tuberculosis, por ejemplo, ¿no? Ya empieza el citomegalovirus, ya empieza la toxoplasmosis. Y empiezan a aparecer las cosas raras que no deberían aparecer, la criptococosis. Entonces, una persona con menos de 200 básicamente está expuesto a cualquier cosa. Por eso durante la fase crónica, mientras se mantenga por encima de 400, 500, el paciente no tiene ningún síntoma importante. ¿Por qué? Porque el cuerpo se logra defender sin problemas. Cuando empieza a bajar a 300 y empieza a bajar, empiezan a aparecer las enfermedades frecuentes, entre comillas, las normales. Y las más feas cuando ya estamos por debajo de 200. Entonces, justamente antes de la infección, ¿yo qué tengo? Tengo mi frasquito, mi centímetro cúbico de sangre con aproximadamente 500 a más linfocitos. Como les digo, ustedes que son personas jóvenes, sanas y nutridas, deben tener 700, 800 sin ningún problema, ¿no? O sea, perfecto.
Una persona, entonces cuando empieza la infección aguda, en la infección aguda aparece una carga viral muy importante, muy grande. O sea, a los 30 días hay una carga viral grande, pero hay un ligero descenso en los linfocitos. Pero luego se recupera y la carga viral baja. Y la carga viral luego empieza a subir. Y los linfocitos empiezan a bajar. ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo un paciente con VIH, ¿qué me importa o qué tengo que saber de mi paciente con infección por VIH? Su carga viral y su conteo de CD4, de linfocitos CD4. Son las dos cosas que yo tengo que saber de mi paciente. Mi paciente debe tener la carga viral indetectable si está en tratamiento y debe tener los linfocitos por encima de 500. Eso es lo que yo debo buscar con el tratamiento. Ya, cuando alguna vez vean pacientes con VIH y la carga viral de un paciente que empieza, es muy variable. Algunos empiezan con una carga viral baja, algunos con muy alta. Yo lo peor que he visto, una vez he visto un paciente con 160 linfocitos CD4 y 2 millones de carga. Ha sido lo más. Una vez vi uno con 16 linfocitos. Nada. Cualquier cosa le iba a matar. Entonces, ¿cómo podemos diagnosticar al virus? Métodos directos, ¿a qué se refiere? Un método en el que yo puedo ver al virus o una parte del virus. El cultivo celular no lo hacemos. ¿Por qué? Porque es difícil, costoso, requiere mucha inversión de tiempo y dinero. Y el tratamiento va a ser el mismo, lo diagnostiquen por cualquier método. Entonces, por eso es que en virus no hacemos mucho cultivo. En bacterias sí. ¿Por qué hacemos tanto cultivo? Porque hay mucha resistencia a antibiótico, podemos hacer antibiogramas, el tratamiento puede modificarse en base al cultivo. En cambio, en virus, el cultivo, de la forma que sea que llegue al diagnóstico, el tratamiento va a ser el mismo. Por eso es que no cultivamos virus, no es práctico, ¿no? Entonces lo diagnosticamos con pruebas de sangre. Pero también puedo buscar la antigenemia de P24, justamente lo que les mencioné, que aquí en la cápside tenemos proteínas P17 y P24. Estas proteínas las podemos dosar en sangre, podemos buscar esas proteínas en sangre, estos antígenos en sangre, y podemos buscar la cantidad de P24. O por técnicas moleculares, o sea, PCR, ¿no? Con PCR, ¿qué hacemos? Buscamos cualquier fragmento de material genético del virus y lo extendemos, lo replicamos, ¿no? Entonces, a través de estas, por eso es que sí podemos hacer. Métodos indirectos. En los indirectos tenemos que ver pruebas de screening y pruebas de confirmación. ¿Qué es una prueba de screening? Una prueba que, si bien es cierto, es mucho más barata, normalmente tiene muy alta sensibilidad, pero muy baja especificidad, pero una menor especificidad. ¿Qué quiere decir? Con cualquier cosa reacciona. Las pruebas de screening normalmente son muy sensibles, con cualquier cosa reacciona, pero no son específicas, es decir, me puede dar falsos positivos. Cuando la prueba de screening es negativa, yo le creo, porque esa reacciona con cualquier cosa. Pero si es positiva, la tengo que confirmar con una prueba más específica. ¿Ya? Entonces, las pruebas rápidas que normalmente se hacen en las campañas, por ejemplo, el 1 de diciembre se hace siempre el Día del VIH, ¿verdad? El Día Mundial del VIH. Y las de enfermería obstetricia sacan pruebas rápidas de VIH, en general en la universidad. ¿Ya? Entonces, ¿esas para qué me sirven? Me sirven porque, al margen de que son baratas, puedo identificar a la población a quienes tengo que confirmar. Es decir, en la universidad somos ustedes 20.000 alumnos más o menos. Ya, digamos que no me haga 20.000, que me haga 5.000 pruebas rápidas. De las 5.000 pruebas rápidas, ¿cuántas me podrían dar positivo? Sí, 100, así es eso, a 10, 20 pruebas. Entonces, ¿voy a hacer pruebas moleculares o pruebas mucho más caras para encontrar 10 positivos? No es rentable. En cambio, de los 5.000 que yo haga, que encuentre 10, 12 positivos, ¿qué voy a hacer con esos? Voy a confirmarlos. Y de ahí puede que 8 o 10 sean realmente VIH y otros sean falsos positivos. Puede ser. En mi experiencia nunca he visto que una prueba rápida luego se desmiente en la confirmatoria. Pero también depende del paciente, ¿no? O sea, el paciente sabe si estuvo o no en riesgo. Nunca pasa. A mí nunca me ha pasado al menos, pero está registrado de que puede pasar, por eso hay que confirmarlo. ¿Y por qué hay que confirmarlo? Porque le vamos a dar al paciente un diagnóstico que le va a cambiar la vida definitivamente. Entonces debemos estar lo más seguros posibles. Ya no es como el de la sífilis, por ejemplo. Si teníamos el RPR reactivo, le dábamos tratamiento porque se curaba, o finalmente luego confirmábamos, igual le dábamos tratamiento. Y se va a curar. En cambio, aquí el paciente no se va a curar. Entonces sí le vamos a dar un tratamiento, un cambio de vida definitivo. Entonces tenemos un método de visa y las técnicas rápidas.
Estas son las pruebas de screening. ¿Y con qué confirmo? Confirmo con muestra blot, que por mucho tiempo ha sido el gold estándar, pero actualmente lo que más hacemos es inmunofluorescencia indirecta. Es un método más actual y es mucho más accesible. Entonces, entre comillas, sencillo de hacer y bastante específico. Y también se indica que es reactivo en las pruebas de screening. En las rápidas, en las screening sí, en estas sí decimos positivo o negativo. ¿Por qué? Porque en las pruebas de screening, en las rápidas, en el ISA o en la prueba rápida, normalmente buscamos anticuerpos. En las rápidas de última generación ya buscamos antígenos también, pero se puede confundir, no decimos reactivo. En cambio, en las confirmatorias buscamos específicamente restos o proteínas de VIH. Entonces, ahí sí decimos positivo. Entonces, lo que les mencioné, tenemos aquí primero la prima infección, la infección aguda. ¿Qué es lo que vamos a ver en la infección aguda? Vamos a tener primero la carga de los linfocitos CD4. Normalmente tenemos 500, 600, 700. Los linfocitos CD4 son variables. O sea, nosotros en promedio tenemos 700, 600, 800. Pero, por ejemplo, les da gripe, bajan un poquito a 550. ¿No? Luego se recuperan, se estresaron en exámenes, bajan a 600, ¿no? Se pelearon con el enamorada, se deprimen, bajan. La depresión causa inmunodepresión. Entonces, sí, causa inmunodepresión. Entonces, bajan un poquito de linfocitos. O sea, es variable, no siempre están en 500, 500, 500, 500. O sea, pueden estar 700, 800, 600, 700, ¿no? Dependiendo cómo se estén enfermado recientemente, lo que haya podido pasar. Entonces siempre es variable. Pero ¿qué ocurre? De pronto acá llega, el virus ingresa por acá. Más o menos cuando ocurre la primera infección, a las 4 semanas, los linfocitos decaen, decrecen. Luego se recuperan y luego empiezan a decaer, 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 decaer y nunca se recuperan. Esa es la historia natural del VIH. ¿No? O sea, ¿qué es la historia natural de una enfermedad? ¿Qué? O sea, la historia de cualquier enfermedad, sea infecciosa o no infecciosa, es cómo evoluciona la enfermedad sin intervención, o sea, sin medicamentos, sin tratamientos, sin nada. Esa es la historia natural de la enfermedad. ¿Cómo evolucionaría si yo no le diera tratamiento al paciente? ¿No? El linfocito TCD4 cae en la primera infección, se recupera y luego solamente empieza a caer, 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 caer. ¿Sí? Esa es la historia natural de la enfermedad. Cuando yo al paciente no le doy nada, ¿cómo evolucionaría de forma el paciente sin intervención médica? Ya, el virus, la carga del virus. El virus aumenta drásticamente en la primera infección, que se replica, luego cae, y luego se mantiene bajito, 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 hasta que empieza a subir, 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 y luego no se detiene. Y justamente observen, cuando el virus empieza a aumentar exponencialmente, la carga viral, perdón, la carga CD4 es cuando empieza a caer drásticamente. Además tenemos anticuerpos. Los anticuerpos justamente empiezan a aparecer aproximadamente a la semana 6, por la semana 10-12 recién tengo una cantidad de anticuerpos alta. Se mantienen altos ¿hasta cuándo? Hasta cuando ya tengo muy poco linfocito para que produzca anticuerpos, entonces cae. ¿Sí? Y el paciente está tan mal que ni siquiera produce anticuerpos contra el VIH. Justamente por eso es que antes teníamos el periodo de ventana, aún tenemos. Pero ¿qué ocurre? Las pruebas de ISA o las pruebas rápidas, ¿qué es lo que buscaban o lo que buscan normalmente? Buscan anticuerpos frente al virus, anticuerpos frente a GP120. ¿Dónde estaba GP120? En la membrana, exactamente, ¿no? Acá. La GP120, GP41 que ayudan a ingresar. Entonces, los anticuerpos frente a GP120, ¿a cuándo empiezan a aparecer? Por la semana 4 recién aparecen, por la 6 están subiendo, pero por la 10, 12 recién están altos. Entonces, cuando yo busco anticuerpos anti-120 en sangre, ¿cuánto tiempo me voy a demorar en que aparezcan? Unas 10, 12 semanas hasta que sean dosadas. El paciente, si yo le mido a las 3, 2 semanas aproximadamente, el paciente ya está contagiado, está camino a la primera infección, y le saco anticuerpos, ¿qué va a pasar? Le hago una prueba rápida, ¿qué va a ocurrir con la prueba? Va a dar negativo, ¿no? O sea, no va a marcarme. ¿Por qué? Porque no voy a encontrar anticuerpos suficientes. Esto es lo que se le conoce como el periodo de ventana. El tiempo desde que el paciente se contagió hasta que las pruebas me dan el real positivo, ¿no? Positivizan las pruebas. Por eso es que antes las pruebas de VIH tenían un periodo de ventana de 3 a 6 meses. Entonces se aconsejaba que después del contacto de riesgo el paciente volviera
a los 3 meses, y si sería negativo, si estaba muy seguro, que vuelva a los 6 meses para confirmar con otra prueba, ¿no? Era lo que se hacía antes. Actualmente las pruebas tienen cada vez un periodo de ventana más corto. ¿Ya? Entonces, si un paciente viene a su consultorio y les dice que el día de ayer tuvo relación sexual de riesgo, ¿cree que se ha contagiado de VIH? ¿Qué? Casi. Devuelven unos días. Bueno, lo óptimo sería darle por profilaxis post-exposición. Lo óptimo. Darle profilaxis y que vuelva después para la prueba. Entonces, justamente podemos ver el ARN por el VIH1, antígeno P24, la IgG, la IgE. El momento de aparición va a depender justamente del virus, del tipo de test y la respuesta inmune de cada paciente. Es decir, un paciente inmunocompetente, bien nutrido, probablemente me produzca anticuerpos altos. Un paciente desnutrido, en malas condiciones, enfermito, probablemente se demore más en hacer anticuerpos pequeños. Entonces, acá tenemos las pruebas. Tenemos la prueba de la generación ELISA, que ya realmente ELISA para VIH no se usa. ELISA es una prueba, es un método, es el inmunoensayo ligado a enzimas. Se usa para muchas cosas. Seguramente en bioquímica han visto glucosa por ELISA, no es un método. Entonces, ELISA, para que se asocie a VIH mucho tiempo, porque es la forma más conocida, pero no solamente para VIH. Entonces, en las pruebas en general que tenemos, primera generación, segunda, tercera y cuarta generación, ¿qué es lo que busca y qué puede mejor dicho, qué lo positiviza? Entonces, ¿y qué es lo que va a buscar o qué es lo que va a determinar? La primera generación solo me buscaba la IgG. La primera generación de pruebas solo me buscaba la IgG. ¿Qué significa esto? La IgG es la que aparece después. La primera que aparece es la IgM. Por eso es que demoraba de 3 a 6 meses en positivizar la prueba. Por eso es que el periodo de ventana, desde que aparece hasta que ya la prueba empieza a ser positiva, en la primera generación podrían pasar, ¿no?, 40, 50, 60 días hasta, no, unos 3 meses aproximadamente, 3 meses por seguridad. Entonces, luego tenemos las de segunda generación. También buscaban a la IgG, pero nos usaban proteínas recombinantes adelantando el tiempo de ventana, o sea que ya se positiviza aproximadamente a los 30, 40 días, ¿no?, dándole como un margen un poco más cortito. En la tercera generación ya no solo buscamos IgG, también buscamos IgM. Entonces la IgM aparece antes. Aproximadamente a los 20 días, 21 días, ya a las 3 semanas ya podemos tener una prueba positiva. Y la cuarta generación, que es lo que usamos ahora, que buscamos no solo anticuerpos, no solo IgG y IgM, también buscamos el antígeno P24, o sea, un pedacito de antígeno. Y esa se positiviza a los 12, 14 días. Igual, el ARN viral, si yo hago PCR o técnicas moleculares, recuerden que el virus empieza muy poquito y empieza a crecer, más o menos crece para los 10, 12 días. Entonces, a los 10, 12 días, recién me positivizaría cuando hago PCR. Entonces, más o menos, actualmente de 3 a 6 meses que teníamos de prueba, con las pruebas actualmente de cuarta generación, a las 2 semanas ya podemos tener un resultado. Eso nos ha cortado el tiempo del periodo de ventana. El P24 o el ARN justamente igual a los 10, 12 días también. O sea, todavía hay un periodo de ventana cortito, ¿no?, pero existe. Lo que más hacemos ahora son las pruebas de cuarta generación. Eso es lo que más se hace ahora, las pruebas rápidas de cuarta generación. Porque justamente el tiempo de ventana es de 2 semanas. Entonces ya es bastante menor a lo que era, es bastante útil. Las pruebas las vamos a ver ahorita y son exactamente igualitas a esta. Son como las hemos visto hasta ahora, solo que con una pequeña variante que ya la vamos a conocer. Entonces, si yo tengo una prueba rápida, reactiva para VIH, ¿qué vamos a hacer? Una confirmatoria, ya sea Western blot o sea inmunofluorescencia indirecta. El Western blot lo que hace es justamente una electroforesis y busca proteínas virales, ¿no? Entonces, ¿qué proteínas virales va a buscar? El P17, P24, que son de la cápsula. El P24 también es parte de la cápsula, pero normalmente no lo dosamos, pero en el Western blot se busca. El GP41, el GP120, que son las proteínas de la superficie, es decir, busco proteínas específicas del virus. Por eso, si yo encuentro todas esas proteínas, ¿qué significa? Que el virus está allí. Entonces, eso es lo que me ayuda con este virus. Importante aquí, mi paciente ya le diagnostiqué VIH, hice su confirmatoria. ¿Qué voy a hacer con mi paciente?
darle tratamiento. Para ingresar el programa de VIH en nuestro país es gratuito. Los pacientes reciben tratamiento de forma gratuita, ¿ya? Pero para ingresar al programa hay algunos requisitos. El paciente debe pasar por exámenes de sangre, exámenes de hepatitis B, hepatitis C, prueba de sífilis, ¿ya? Porque para analizarlo si ve que se queda el tratamiento o no. Además de eso hay que darle pruebas bioquímicas, glucosa, creatinina, urea, perfil hepático. ¿Por qué? Porque los medicamentos pueden ser hepatotóxicos o nefrotóxicos. Entonces también tengo que ver, si es que es hepatotóxico hay que darle otro medicamento de las combinaciones que sean menos hepatotóxicos. ¿Ya? Y importante, los pacientes tienen que pasar, además pasan por evaluación psicológica, por evaluación oftalmológica para ver que el sistema no haya dañado el medio óptico. Y bueno, se les hace una prueba de carga viral y CD4 para ver cómo empieza. La carga viral me dice cuánto virus hay y el CD4 cuántos linfocitos de CD4 hay. Entonces, antes se decía que había que esperar que el paciente baje su CD4 para iniciar tratamiento. Actualmente se le da apenas diagnosticas al paciente, ¿ya? Apenas diagnosticas se debe empezar lo más pronto posible. Importante, y cuando yo tengo a mi paciente con VIH, ¿qué es lo que tengo que hacer? Los pacientes tienen un control cada año para ver, primero es más seguido, cada 3 meses, cada 6 meses, luego cada año. Tengo que ver qué cosa, cómo está su CD4 y cómo está su carga viral, ¿ya? El CD4 de mi paciente puede variar, o sea, en un control puede estar 600, en uno 700, luego puede estar 500, puede estar 800, o sea, puede variar. ¿Por qué? Porque el CD4, como en todos, nosotros el CD4 varía, ¿no? Se enferman también, se estresan, se deprimen, todo pasa. Entonces también el CD4 puede variar. Pero la carga viral tiene que llegar a ser indetectable. ¿Qué significa indetectable? La máquina con la que hacemos carga viral detecta de 20 copias para arriba de ARN viral por centímetro cúbico. Entonces, cuando tienen menos de 20 copias, la máquina no lo detecta. Eso se refiere a indetectable. El objetivo del tratamiento es que mi paciente sea indetectable. Cuando es indetectable es tan poco la cantidad de virus que tiene circulando que no es infectante y que no va a generar destrucción de linfocitos. Por eso el paciente recupera su control de linfocitos. Entonces, eso es lo que yo tengo que seguir a mi paciente. Siempre CD4 y carga viral es un control que tiene que hacerse periódicamente. Si tienen un paciente de VIH que está controlado, siempre pregúntenle cómo está su carga viral, cómo está su CD4, ¿no? Y recordarles que es importante saberlo, porque eso les va a decir cómo está yendo el tratamiento. Entonces, ¿cómo diagnostico? Bueno, suero plasma, dependiendo, hago una prueba presuntiva, ELISA, lo que yo sé. Si sale no reactiva, yo le creo y lo reporto como negativo. ¿Por qué? Recuerden que las pruebas rápidas son sensibles, pero no específicas. ¿Qué es sensibles? Que se positivizan con cualquier cosa, no solo con el virus o con cualquier cosa parecida al virus. Entonces, si sale negativo, significa que no tiene ni el virus ni nada parecido al virus. Si sale en cambio, si positiviza, o sea, de forma reactiva, ¿qué significa eso? Que puede ser el virus o puede ser otra cosa porque no son muy específicas. Si sale negativo, no reactivo, yo le creo, le informo negativo. El paciente no tiene. Si sale reactivo, tengo que hacerle una prueba confirmatoria. Western blot, inmunofluorescencia indirecta. Sí, tengo que confirmar. Y en este caso, si digo positivo, negativo o indeterminado a veces cuando la prueba no está clara. En ese caso tengo que repetir. ¿Ya? Pero sí, aquí si digo positivo, negativo. ¿Ya? Entonces, en mi prueba rápida, si sale no reactiva, le digo negativo. Sale reactiva, le digo reactivo y le pido confirmatoria. ¿Qué confirmatoria le pido? Western blot o IFIS, ¿no? Inmunofluorescencia indirecta. Entonces, bueno, la carga viral o PCR que detecta justamente el ADN viral. Las pruebas de cuarta generación, antígeno y anticuerpo. Primera, segunda, tercera, anticuerpo. Las pruebas rápidas de cuarta generación, antígenos y anticuerpos. ¿Sí? El autotest, que son en algunos países, acá creo que no es muy popular, no sé si habrá, venden como que kits para que tú te lo hagas en tu casa. El autotest solamente busca anticuerpos. Entonces tiene un periodo de ventana más largo, ¿no? Un periodo de ventana de hasta 30, 60 días o 90 días. Ya, las pruebas de cuarta generación, 2 semanas ya estaríamos bien. Entonces su paciente viene hace 5 días y les dice, no les sé que, no sé, estamos el día, el miércoles pasado tuvo una restricción de riesgo. Sí,
ya va a tener que volver en unos días, una semana, dígale 2 semanas para que esté tranquilo. No, para que estemos más seguros de la prueba. Pero tranquilo, no está. Pero, porque yo no le doy tratamiento como hace un rato aquí en el día anterior. La profilaxis post-exposición solo se aplica hasta 72 horas después del contacto. ¿Ya? Porque solamente en las 72 primeras horas vamos a impedir que el virus se hunda en los linfocitos y se muere. ¿Ya? Porque no va a poder sobrevivir. Tiene que meterse en el linfocito para poder sobrevivir. Entonces le vamos a dar profilaxis solamente, tiene que empezar 72 horas antes como máximo. Por eso, cuando ustedes se pinchen en el hospital, van a decir que se han pinchado, no se van a ocultar la información. Porque el infectólogo tiene que evaluar al paciente. Si ustedes se pinchan con un paciente, ¿a quién le voy a sacar la prueba? Igual que en hepatitis, al paciente. Porque si les sacan ustedes que se contagiaron, que se pincharon hace media hora, ¿va a salir positivo? ¿Reactivo? No, va a salir negativo, totalmente negativo. Bueno, esperemos. Entonces, si el paciente sale reactivo a la prueba rápida, ustedes hay que darles profilaxis post-exposición. ¿Ya? Y estar actividades por un mes. Y tenemos que empezar antes de 72 horas. Y entonces, su paciente viene 5 días después por la relación. En la agresión sexual también está indicada, por ejemplo. O está indicado tétanos, la pneumonia tétánica, está indicado también la profilaxis post-exposición por VIH. ¿No? En la agresión sexual. Entonces, si su paciente viene en las primeras 72 horas, podemos todavía referir fitología para que fitología se encargue, ¿no? Y le debería dar profilaxis. Si ya vino después de eso, bueno, no digo que fitología le evalúe, pero vamos a ver que solamente sea esperar la confirmación o que ver qué tanta suerte tuvo, ¿no? En un par de semanas. Hasta ahí todo ya sobre el VIH, el tratamiento. Normalmente damos 3 medicamentos juntos, uno que inhibe la transferencia reversa, uno que inhibe la proteasa y uno que inhibe que impide el ingreso del virus, o sea, la unión de la energía P120 al CCR5. ¿Ya? Entonces damos 3 medicamentos para afectar diferentes dianas. La reinfección existe, entonces siempre hay que aconsejar a los pacientes de que igual se sigan cuidando a pesar de estar en tratamiento. ¿Y cuál es el problema de la reinfección? Que genera disminución de la efectividad del tratamiento. ¿Ya? El tratamiento, ¿cómo se da? Se da al paciente y tiene que tomar el tratamiento de por vida, todos los días de su vida hasta que se muera, a la misma hora. Siempre a la misma hora. ¿Ya? Para evitar justamente ventanas en las que el cuerpo no tenga la misma cantidad de antiviral circulante. Ya siempre es a la misma hora el tratamiento. ¿Qué más? Creo que eso. Bueno, si el paciente falla en el tratamiento muy seguido, o sea, si empieza a perder esa, no toma un día, no toma 2 días, se olvida cada rato, toma un día a las 6, un día a las 10, aumenta la posibilidad de resistencia al tratamiento. Y no tenemos muchas armas para defendernos frente al virus, entonces, si falla el tratamiento hay que darle otro esquema, pero nada garantiza que vaya a funcionar. Molusco contagioso. El molusco contagioso es un virus que le gusta la piel, va a causar lesiones que parecen verruguitas, ya que tiene contacto, bueno, depende del tipo, contacto sexual o no sexual. Tenemos 2 tipos, es un poxvirus, se replica en el citoplasma y tenemos 2 tipos, tipo 1, tipo 2, molusco contagioso, virus 1, molusco contagioso 2. El más frecuente en el 80% de los casos en inmunocompetentes es el tipo 1, el tipo 2 solo en inmunodeprimidos, pacientes VIH normales. Tenemos 2 picos de infección en niños de 2 a 5 años, porque los niños juegan, se contagian en las piscinas, en el parque, se rozan, entonces hay mucho contagio entre niños. ¿Ya? Y entre 17 y 25 como una IPS. ¿Cuál es la diferencia? Aquí aparece en la cara, cuello, pecho. Aquí aparece claramente en las regiones genitales. ¿Ya? Si ven un niño con molusco en regiones genitales, eso no ha sido un contagio ocasional, no ha sido un contagio normal. Eso es algo con un niño abusado. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando vean ITS en niños, o sea, cosas sobre ITS, es muy delicado. O sea, hay que hacer algo al respecto. Causas son benignas, simplemente que son feas, y si es inmunodeprimido, claramente va a estar mucho más predispuesto. Es característica la lesión, es una lesión elevada con una depresión umbilical central, como que tuviera un ombliguito al centro de la lesión. Es una bolita con un ombligo al centro deprimido. Eso es. Esto tiene una forma de cúpula umbilical. ¿Ya? Es la típica lesión por molusco contagioso. Niños, como les dije, tronco, extremidades, cara, cuello, ¿no? Rostro, axilas, o sea, arriba. Adultos, abajo.
¿Ya? Región área genital, perineal, muslo, estatón. Pacientes bien VIH también aparecen en el rostro. ¿Por qué? Por la inmunodepresión, y el virus se aprovecha y se repite, se repite, se repite. Entonces, esta es la típica lesión en un niño. ¿Ven? En los párpados, ¿no? En el bracito, ¿no? Es normal encontrar eso en un niño, no es raro. Entonces, normalmente hacemos el diagnóstico solo con la lesión, pero podemos tomarle una biopsia. Cuando tomamos una biopsia vamos a ver, con la hematoscopía es claro, pero con la biopsia vamos a ver los cuerpos de Henderson-Patterson, que son estos de acá, estas bolitas rojitas que ven acá, ¿ya? Que son los cambios que el virus produce en el queratinocito. Recuerdan que en el papilomavirus que veíamos al coilocito, ¿qué cosa era? El cambio que producía el virus en la célula epitelial. Igualito, en el herpes virus veíamos los cambios de las tres N's, macronúcleos, multinucleación, macronúcleos, marginación, que era el cambio citopático. No veo el virus, pero veo el cambio del virus. Y aquí el cambio del virus justamente es este cuerpo de Henderson-Patterson. Se metió el queratinocito y cambió y generó este cambio que es el cuerpo de Henderson-Patterson. Es el cambio citopático. Entonces, ¿qué voy a ver? Una lesión así, bien bonita, con un cráter central, que es justamente, ven que tiene como un ombliguito la lesión acá, tiene una depresión, justamente ese es el ombliguito. Entonces aquí voy a ver hiperplasia del epitelio escamoso. ¿Qué es la hiperplasia del epitelio escamoso? Un aumento en el tamaño del epitelio escamoso, o sea, del epitelio estratificado plano. Aquí está el epitelio estratificado normal, ¿lo ven? ¿Ven que ese está mucho más grande? Ya está hiperplasia. Cuando lleven pato, la primera clase son fenómenos adaptativos, van a ver hiperplasia, atrofia, metaplasia. La hiperplasia en general es un aumento del tamaño del órgano porque aumenta la cantidad de células. Entonces acá tengo más células epiteliales, por eso sería mucho más grande la capa del epitelio escamoso. ¿No? Ven, acá esta es la normal y esta es la aumentada. Sí, está hiperplasia. Y en el interior vamos a tener justamente el cráter de la lesión umbilicada con los cuerpos de Henderson-Patterson, que son cuerpos eosinofílicos bien rosaditos. Ese es el cambio típico del molusco. ¿El molusco es maligno? No, simplemente se retira, se quema o se retira. No se le puede dar si está muy diseminado, o sea, tiene muchas lesiones, está quemando una, le doy inmunoglobulinas para eliminar. Después tienes una o dos lesiones, se quema o se retira. No es mayor complicación. Honestamente, yo no he visto molusco hasta hace unos años y siempre han sido pacientes de nacionalidad. Sí, los que he visto siempre han sido de nacionalidad, nombres que claramente no son de aquí. Como tratamiento, normalmente se limita solo, los niños suele desaparecer después de unas semanas, pero en esas semanas contagia a otros niños. Si no desaparece o está muy feo, las verrugas en adultos demoran más a desaparecer o no desaparecen, y hay que hacer bioterapia, láser o se cortan con electrolisis. Los quemamos o los sacamos, ¿no? Métodos químicos, se queman con óxido de potasio, con ácido láctico, que los quemamos básicamente. Y le podemos dar una gran cantidad como para estar quemando muchos inmunomoduladores como el imiquimoto y el interferón alfa, que lo que hacen es mejorar bueno, van a atacar al virus para que se autolimite, van a ayudar con la autolimitación. Y también le podemos dar antiviral como el cidofovir. ¿Ya? Y el monkeypox. El monkeypox estuvo de moda hace un par de años, ¿no? Era la viruela del mono que justamente aparecieron brotes en Estados Unidos y supuestamente por todo lado. Bueno, es un virus de la familia poxvirus. Todos los pox son los de la viruela, varicela, ¿no? Todos los pox, incluso el molusco también es un poxvirus, ¿no? Molusco pox, monkeypox, chickenpox, ¿ya? Todos son de la familia poxvirus. Generan lesiones en piel normalmente autolimitadas, en quienes son graves o peligrosas en pacientes en los extremos de la vida, en niños ancianos y los inmunodeprimidos. Y en los niños y ancianos justamente es peligroso, ¿por qué? Porque están inmunodeprimidos, ¿no? O sea, el niño tiene un sistema inmunológico todavía no muy bien desarrollado y el anciano ya de por sí está inmunodeprimido. Entonces, él todavía no está a toda su capacidad, él ya no funciona como debería funcionar. Entonces siempre están inmunodeprimidos. ¿Cómo se contagia? Por contacto directo con la lesión, fluidos corporales, objetos contaminados, o sea, vomites, y transmisión vertical. ¿Cómo empieza? Aproximadamente en 5 días van a aparecer las lesiones, una semana aproximadamente.
Primero empieza como una pequeña mancha roja, ¿ya? Como una pequeña mancha rojiza, plana y levemente elevada. Luego se pone mucho más inflamada y durita, ¿no? Luego de eso, son 1 o 2 días, al segundo o tercer día se pone durita y rojita, más rojita. Luego se convierte en una vesícula. ¿Qué cosa es una vesícula? En las lesiones de dermatología son mácula, pápula, vesícula, ampolla. Mácula, una mancha plana. Pápula, una lesión chiquitita elevada. Vesícula, una lesión elevada con líquido dentro. Pústula, cuando tiene pus dentro. ¿Ya? Básicamente esas son las 4 lesiones básicas. Entonces, primero es una pequeña mancha, una mácula, luego se convierte en una pápula, se eleva, luego se convierte en una vesícula, se llena de líquido, luego se convierte en una pústula, porque tiene pus dentro de la vesícula, ¿ya? Y luego se forma una costra cuando se expone. Esas son las lesiones. Se parece mucho a la varicela, que es mácula, pápula, pústula, costra, ¿ya? Es muy parecida. ¿Por qué? Porque son de la familia. La varicela, ¿cómo se llama en inglés? Chickenpox. Pues todos son pox. Son de la misma familia, por eso se parecen mucho a su presentación. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Máculas, pústulas, pústula, acá, ¿ya? ¿Cómo podemos hacer el diagnóstico? Hacemos un hisopado de la lesión, si es una vesícula claramente, ¿no? Va a tener líquido, puedo hacer un raspadito, un hisopado de la lesión y puedo ver, buscar el virus allí. Costras, sangre, puedo buscar anticuerpos, puedo hacer un hisopado nasofaríngeo también buscando antígenos de la lesión, o puedo hacer una biopsia, pero la biopsia solo cuando esté en etapa macular, ¿ya? Solamente cuando esté en etapa macular va a ser característico. Luego pierde sus características propias y puede confundirse con otro tipo de vesícula o ampolla. Como diagnóstico, PCR en tiempo real, claramente la mejor opción. La más cara también. Entonces, normalmente, ¿qué tenemos? Buscamos anticuerpos. ¿Ya? El cultivo se hace como a medio de investigación para buscar tratamientos, pero solo en institutos especializados. De forma normal en un hospital. En un hospital ustedes nunca van a ver un cultivo celular, un cultivo de virus. Porque nuevamente, ¿para qué yo quiero diagnosticar a mi paciente? Para tratarlo, ¿verdad? Y si yo, entonces como les dije, con las bacterias yo hago cultivos, ¿por qué? Porque puedo ver resistencia antibiótica, puedo ver qué antibiótico le voy a dar, puedo ver sensibilidad y resistencia. En cambio, en el virus puedo ver eso, no, solamente voy a saber que está allí. Y si yo sé que está, le voy a dar el mismo tratamiento, ya sea que lo encuentre por PCR, por cultivo o por inmunofluorescencia. Por eso es que normalmente no cultivamos, porque no es práctico, es para fines de investigación, de buscar nuevos medicamentos y demás. Pero con fines de diagnóstico y tratamiento, el cultivo no es útil en virus, ¿no? Por eso es que no van a haber ningún cultivo de virus, ni aquí ni en el hospital. ¿Ya? Entonces se pueden hacer la PCR en tiempo real y vamos a ver qué hacemos. Si sale negativo, descartamos monkeypox. Si sale positivo, identificamos justamente, hacemos la secuenciación para ver cuáles, específicamente cuáles, y notificamos el caso al ministerio. ¿Ya? Bueno, tratamientos sintomáticos, pues no hay mucho más que darle. Antibióticos en el caso de que la piel se sobreinfecte, que las pústulas se infecten con bacterias, con estafilococos, con estreptococos de la piel, hay que darle tratamiento. Medidas de prevención, claramente no frotarse con gente que tenga vesículas, pápulas, máculas en regiones indecorosas, como medida de prevención. Y cuando también, ¿cuál es la mejor forma de prevenir ITS, verdad? Ya, muy bien. Y vacunación en poblaciones vulnerables. ¿Quiénes son vulnerables? Ancianos, niños, pacientes inmunodeprimidos, o sea, VIH, oncológicos. Y eso con respecto al monkeypox. ¿Todo bien hasta acá?